Vamos a comenzar la clase. Ok. Vamos a compartir, acá está. Nada más voy a desactivar el video porque acá en casa somos varios, entonces el internet puede ser un poquito inestable. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Chicas. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Como les decía, ¿verdad? Bueno, hoy la clase la vamos a tratar de dividir en dos. Por una parte vamos a ver lo que es la lectura correspondiente a Carlos Ojo, el capítulo denominado La Era de la Ostentación. Ya ustedes saben cómo me gusta comenzar a mí las presentaciones, ¿verdad? Hablando un poquito sobre el autor, conocer desde dónde nos habla, un poco conocer la posición para irnos dando cuenta de como de la línea o la influencia que podemos encontrar en la lectura y ya poder desde un inicio ya comenzar a tener ciertos elementos que nos permitan tener una mejor lectura. Entonces, bueno, Carlos Ojo, él era sociólogo costarricense, súper reconocido. Su tema de especialización, él siempre trabajó el tema de sociología política, pobreza, exclusión social, políticas públicas, gobernabilidad y ciudadanía, implicaciones políticas de las reformas económicas. Entonces, en el ámbito no solo de la sociología, sino de las ciencias sociales en general, Carlos siempre fue como, y sigue siendo, como un punto de partida, ¿verdad? A partir de la manera como él siempre tuvo la lectura de diferentes problemas y realidades de la sociedad costarricense, una lectura muy exquisita, una forma de abordar los problemas y los diferentes obstáculos y demás de una forma muy puntual. Él, como ustedes verán en la lectura, pues es súper claro poder comprender. Utiliza bastantes datos. Hay algunos, pues claramente por el momento en el que se realizó la lectura, bueno, que se publicó el libro, que si no mal recuerdo fue en el 2010. En el 2010, entonces, pues claramente hay algunos datos que necesitan ser actualizados, pero todavía ahí se mantiene en vigencia. ¿Qué nos menciona un poco y qué nos hace pensar al respecto de esta temática en particular? ¿Por dónde se comienza? ¿Dónde son como algunos de los puntos que él nos empieza a arrojar desde un inicio de la lectura? Es que, bueno, la sociedad costarricense es históricamente desigual, pero con todo y su todo ha procurado pues tener algunas prácticas sociales y acuerdos políticos para mitigar estas diferencias a nivel social. En algunas ocasiones más menos, estamos viendo igual siempre algunas afectaciones, ¿verdad? A nivel institucional, recortes, tal vez algunas propuestas que no funcionan en su totalidad. Entonces, igual, hay subes y bajas, ¿verdad? Pero la sociedad costarricense, por lo general, a partir del Estado, algunas de sus acciones, pues siempre procura mantener un equilibrio, por así decirlo. Algo que nos apunta el autor es que la sociedad costarricense aspira a ser homogéneamente blanca y a obtener movilidad social homogénea. Recordemos que en las visiones míticas de la Arcadia campesina todos éramos igualmente pobres. Recordemos la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos hablando sobre la movilidad social. En la pirámide, por así decirlo, habrá quienes suban, quienes bajen, pero la visión general o lo que se mantiene o lo que se pretende como a nivel de, como desde el pueblo, por así decirlo, es como que todos vayamos subiendo. Claramente nadie quiere bajar, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de, bueno, todos subimos, nos mantenemos bien, tenemos buenas adquisiciones, tenemos buenos ingresos, pero la realidad, pues en el camino es bastante diferente para todos y todas.
hay un recorrido bastante interesante con algunos acontecimientos en los años 70, en los años 80 y en los años 90 en particular, ¿verdad? Que es como toda esta posibilidad que tuvo el autor de poder encontrar algunos datos muy específicos que permiten la construcción durante esa época, y ya lo que viene después es como una premonición del camino que hemos llevado un poco hasta el momento, ¿verdad? Nos menciona que a finales de los años 70 la guerra en Centroamérica era generalizada, alcanzando con sus proyecciones a los países fronterizos, y que en este caso, como Costa Rica y Honduras, que para ese momento no presentaban conflictos internos, pero de alguna manera no lograron escaparse a lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, desde migraciones, conflictos, el tipo del cambio, ¿verdad? Hay una serie de afectaciones directas por lo que pasa en los países vecinos centroamericanos, y eso inevitablemente mantiene un tipo de afectación o de no continuidad en las posibilidades de crecimiento que tiene la sociedad costarricense. Por ahí también nos menciona que un país pequeño y económicamente atrasado no puede transformarse de la noche a la mañana en un país, en un país socialista. Esto lo menciona Manuel Mora, que era de Vanguardia Popular. Entonces, es esta visión de, sí, por más oportunidades, porque siempre en la lectura se busca destacar un poco las posibilidades o las diferenciaciones a nivel más a favor que ha tenido Costa Rica, ¿verdad? No solo en su posición sociopolítica, sino también en el ingreso económico y algunas de las decisiones que se han tomado para que Costa Rica sea quien sea, y aún así, con las diferentes modificaciones y con las diferentes afectaciones que han habido a nivel centroamericano, inclusive latinoamericano, pues hay ciertas complejidades, además de las decisiones erróneas y tal vez no tan acertadas que al interno también se decide. Luego, en los años 80, por acá nos menciona que emerge una nueva época en el entorno político y económico de la región a partir de lo que sería que llegó Reagan, ¿verdad?, a la presidencia en Estados Unidos. Entonces se visualizan dos factores, por así decirlo, dos situaciones que se podían dar en el momento en el que Reagan llegó al poder. Por una parte, un inicio de una guerra frontal y abierta contra las insurrecciones populares de Centroamérica, ¿verdad? Porque Estados Unidos lo veía como una manera de, como que las cosas tenían que controlarse, ¿verdad? Que no se podían seguir dando de esa manera, entonces ahí metía bastante la cuchara. Y por otra parte, la visión del desarrollo en la que el único motor respetable y requerido sería la iniciativa privada y la promoción de la oferta exterior. Vean que este último punto que les menciono, ¿verdad? De que está en la parte de abajo de la pantalla a la derecha, eh, es algo que en aquel momento se considera como es o una de dos, o lo hacemos para poder quedar dentro, ¿verdad? Para no vernos tan afectados a nivel político, perdón, y económico también, o igual seguimos tomando esa decisión porque no tenemos como mayor posibilidad de movernos, ¿verdad? Al tener el Estados Unidos tanto dominio y tanto control en los países centroamericanos, lo que estaba pasando, ¿verdad? Era muy sencillo que si no se llevaba esa misma línea, pues la afectación fuera mucho más grande y el progreso y las posibilidades de potenciar a nivel sociopolítico y económico de Costa Rica se vieran frustradas. Entonces, en este momento se toma y ya se empiezan a tomar en consideración esta opción, y de hecho es la que ha prevalecido, ¿verdad? Y la que creo que incluso podemos decir que se mantiene un poco. Igual, Costa Rica hace lo posible ahí como por escaparse de vez en cuando, pero es como la línea principal que lleva. Entonces, en este sentido, el veganismo, como se le menciona, ¿verdad? Es identificada como la primera fuente de división de la sociedad costarricense en las postimetrías del siglo XX. Es la manera de la que se dice, ok, hay una línea o un punto de partida, los que están de este lado y los que están del otro. Ahí lo mencionaba como una especie de línea divisoria, ¿verdad? Entre el bien y el mal, los que sí están en pro de tener esta visión más neoliberal, ¿verdad? De la economía costarricense, de potenciar y etcétera, y los que están en contra.
En este sentido, el país se volcaría a la definición especialmente aguda en la última década del siglo XX de una nueva arquitectura económica que sí constituirse definitivamente en alternativa neoliberal minó las bases del integracionismo social hasta entonces vigente. Como les digo, esto se escribió, se publicó en el 2010, ¿verdad? 2021, perfectamente esto podría ser publicable. Luego también que nos menciona, empieza como a tomar como una base de consideraciones o de plataforma para poder entender o poderse dar a explicar de dónde es que surge o cuál es la visión de lo que se llama la sociedad de la ostentación. Por la ostentación, el autor no es como que dice ostentación, dos puntos, es lo siguiente, o sea, no es un significado extraído de diccionario, ¿verdad? Sino es una serie de elementos que vienen a representar qué es lo que se hace en una sociedad de ostentación. Por una parte, lo que menciona es que no significa de que el hecho de que haya un consumo, ¿verdad? Típico de las sociedades neoliberales sean súper dañinas, sino que no hay una diferencia en lo que sería el consumo más por necesidades básicas, ¿verdad? Un consumo como mm, como más para todos, ¿verdad? Más de las posibilidades que pueden tener todos, sino que en realidad ahí el meollo, ¿verdad? Del asunto, lo que causa más problemática y lo que el autor viene a terminar de enlazar bastante bien es este punto donde se empieza a identificar una serie de distancias sociales, se le llama a él, de diferenciaciones y de puntos bastante específicos. Por ejemplo, menciona, ok, el problema no es que se compre un carro, ¿verdad? Que cuesta, el problema no es que se compre un carro, el problema es que unos pueden comprar un carro que cuestan $250,000, ¿verdad? Y otros que compren un carro que cuesta nada más como como $6,000. Entonces, ahí es cuando empiezo a identificar algunos de los problemas que empiezan a, como a crecer un poco más, ¿verdad? A complejizar un poco más. En ese sentido, viene esa otra parte más humana, como de querer mostrar a los otros, ¿verdad? La posición en la que uno se encuentra, ¿verdad? Lo que se pueda adquirir, lo que se pueda tener, a dónde voy, qué es lo que consumo, qué es lo que compro, con quién ando, qué es lo que tengo, ¿verdad? Y a partir de esto ya empieza esta visión de, bueno, yo también lo quiero, ya el otro es porque yo no lo tengo, y vienen como toda esta visión que es un poco más compleja y que viene ahí a cobrar sentido lo que el autor menciona como la ostentación. No solo es lo que se adquiere, ¿verdad? O el cómo se tiene, sino es que además que el resto lo vea y que sea casi como una especie de objeto del deseo. En este sentido, Sojo nos menciona que lo que es la posición en la escala social cada vez está menos relacionada con el tipo de desigualdades estructurales, como de clase o categorías, que es lo que hemos estado viendo, que vimos específicamente la semana pasada y me parece que la semana antepasada también, sino que tiene que ver específicamente con las desigualdades en los recursos, en las posibilidades que tengo yo para poder pagar, para poder comprar, para poder adquirir, que ya empieza un poco más a tornearse, empieza un poco más a direccionarse en ese sentido. Hay algunos factores interesantes que menciona, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos una diferenciación importante con respecto a los ingresos, con respecto a lo que se puede, de los recursos, básicamente, porque de hecho con respecto al tema de los ingresos, más adelante también hace ahí una observación importante y que, si se me olvida, porfa, recuérdenme trabajar un poquito más sobre el tema del tema del ingreso, que igual está relacionado con la siguiente lectura. Por ejemplo, hace mención de cómo para poder ser acreedores digamos, como de prestaciones sociales, es como le dice él, ¿verdad? Pero tiene otro nombre, se me fue, de ciertos apoyos o de ciertos soportes, etcétera, etcétera, de ciertos beneficios que se le puede generar ante una necesidad que es necesario poder demostrar que se encuentra en una situación, en una condición de pobreza. Además, que si bien es cierto,
se genera esa posibilidad y que eso es lo que ha hecho Costa Rica o que lo ha hecho resaltar a diferencia de otros países centroamericanos, inclusive de la misma región latinoamericana, es que siempre está como esta posibilidad que se trabajó bastante desde los años 70, de los 80, para poder mantener este estado de bienestar, ¿verdad? Este estado de que da la capacidad de protección y demás. Entonces, en esa visión de, okay, de poder generar este soporte, en esta visión de poder apoyar, de poder generar que ciertos grupos sociales no se vean completamente abandonados, básicamente, se les ha dado algunas posibilidades económicas, ¿verdad? Algunos fondos, etcétera, pero que en ese dar, el propósito siempre ha sido a nivel y no únicamente de Costa Rica, ¿verdad? No únicamente a nivel de Estado costarricense, de dar lo menor posible, por así decirlo, la menor cantidad posible a nivel de inyección de capital, sino que la recuperación, digamos, como que las personas, ok, se les puede dar cierta épocas, 3 meses, 6 meses de capital, ¿verdad? Para que pueda recuperarse por la situación que tuvo, por desempleo, tuvo una situación en casa, pérdida, etcétera, etcétera, que eso le permita pues poderse levantar y continuar. Entonces ya lo salió, fue como una especie como de palmadita en el hombro, ¿verdad? Para poderle dar las oportunidades, sino que en ese proceso de dar, de entregar, se les ha dificultado más poder tener esta capacidad como de reintegrar el recurso, por así decirlo, ¿verdad? Ha sido cada vez más complejo y en ese sentido hay un atraso. Luego también otra cosa importante que nos menciona es que originalmente se pasó de una demanda ciudadana que era como la visión general, ¿verdad? De la cuestión de como conjunto universal a partir de los derechos, como una cuestión de avance, de mantener, de generar, como sí, de mantener básicamente, a pasar a una visión de prestación, perdón, de precariedad de la prestación de los servicios para las personas pobres en este caso, como nos menciona. Entonces, en lugar de tener esta posibilidad de avance, de progreso a nivel más general, incluyendo a más grupos sociales, ¿verdad? Como que hubo un pequeño desvío, no tan pequeño, para dedicarse únicamente a los grupos más excluidos, ¿verdad? Y generar estas posibilidades de ingreso o de soporte temporal para las personas, pero que a fin de cuentas, o para los grupos en realidad, pero que a fin de cuentas no han tenido como el resultado que se esperaba. Entonces, una de las conclusiones, ajá, Kenneth. Perdón, que le interrumpa, profe. Es que, bueno, no sé si estoy entendiendo bien, pero con esto lo que entiendo es que, o sea, se refiere como que a estas ayudas sociales, como usted dijo antes, que son como una palmadita en el hombro para, pues, para las personas de los sectores más pobres, Ujú, pero que en realidad no se invierte lo suficiente y no aplican las políticas necesarias para resolver el problema. O sea, exactamente. y puedo darles las ayudas sociales que necesitan para subsistir, pero que es una solución solamente temporal y que no resuelve su condición de pobreza. Ujú, Eso es lo que yo exactamente. entiendo. Ujú, Ok, exactamente. ok, perfecto. Justamente es eso. Entonces, originalmente en los años 80, ¿verdad? 70, 80, cuando empiezan a construirse, a determinar todo este tipo de beneficios, es para la sociedad en general, ¿verdad? La universidad, la caja, eh, todo este tipo de beneficios más a nivel país, de derechos humanos, de posibilidades, de acceso a la educación, a la salud, a otro tipo de recursos, y que en ese momento la preocupación era mantenerlo. Eso era lo que se procuró, ok, de acuerdo, se generó, ahora la cuestión es mantenerlo, pero en el camino, en lugar de mantenerlo como a nivel más general, se empezó a enfocar en los grupos más vulnerados y a partir de eso, entonces ya esta visión de mantenerlo a nivel más global ya perdió como la esencia, como que quedó ahí en el, bueno, ya está, ya se generó, ahora dediquémonos
casi que exclusivamente a los grupos más vulnerados. Y como Kenneth nos estaba mencionando un poco, ¿verdad? Se les da el soporte, se les da las posibilidades, se les ayuda, pero que igual no viene a solventar la necesidad general que tienen las personas, no viene a sacarlos de las condiciones de desigualdad y de falta de ingresos, de falta de recursos, de acceso, etcétera, que pueden tener estos grupos, sino que es únicamente como un paliativo, pero no viene a solventar del todo las dinámicas de pobreza o las dinámicas de desigualdad que se están desarrollando, que igual son dinámicas que fluctúan, ¿verdad? Que eso también lo vamos a ir conversando un poco. Son cuestiones que se dan, pero que no ha tenido como ese germen que al final es lo que se busca, ¿verdad? Que venga al solventar. Y es precisamente lo que esta última, el último factor que nos menciona el autor, donde la aspiración más general de progreso para todos, ¿verdad? Y de la movilidad social como grupo, como un todo, como una visión más macro, pasó de eso a únicamente ver cómo combatir la pobreza, o únicamente a un sector específico. Entonces, esta visión general macro de movilidad social, de progreso social, de todos, de lo macro, ¿verdad? Como que se desvió y ahora es únicamente, y ha venido en realidad únicamente a los sectores más afectados. Por acá nos menciona, ¿verdad? Que con todo y su todo, ¿verdad? Igual siempre hay una identificación que algo se viene escapando por ahí. Entonces, aún así, Costa Rica ha procurado, si bien es cierto, viene como focalizándose o viene dedicándose más al tema de la pobreza, ha procurado no perjudicar tantísimo a las prestaciones universales, que son las únicas capaces de conducir a mejorías en la equidad social. En este sentido, también por acá nos menciona, ¿verdad?, que lo superior de las prestaciones sociales definidas por derechos universales es que atacaron simultáneamente tanto el tema de la desigualdad como de la pobreza, pero que a partir de las últimas décadas, ¿verdad?, lo que se trabaja es con costos, tratar de trabajar con la pobreza, pero que en realidad como resultado lo que estamos obteniendo es la ampliación de las distancias sociales. Es una visión un poco más compleja, ¿verdad? La que se desarrollaba antes, habían como mayores posibilidades, pero que se perdió esa esencia y ahora tenemos esta realidad que es la que tenemos que ver cómo combatir, porque tenemos dificultades importantes, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, ¿verdad? Y lo que se avecina también en los próximos años. El tema de la brecha, ¿verdad? Del distanciamiento, del tema de la desigualdad es cada vez más amplio, cuando lo que se ha querido y lo que se ha tratado en realidad es como de subsanar el tema de la pobreza, pero al ser el tema pobreza una condición tan dinámica, ¿verdad? Que cierta condición puede incluirlo en términos de pobreza un día y a la semana siguiente ya no, entonces también viene a dificultar su estudio y por ende también el tema de aplicaciones de políticas públicas, etcétera, 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 que eso también lo vamos a conversar un poquito. Ahora bien, ya venimos como un poquito más cerca de para acá, ¿verdad? En los años 90 no ha sido posible reducir la pobreza, ¿verdad? Ni en los 2000, ni 2010, ni 2020. Y las distancias sociales han crecido como nunca antes. En este sentido, ¿por qué? Porque la pobreza no se reduce consistentemente, no es como que ya la erradicamos y listo, ya no hay pobreza, y que las posibilidades de enriquecimiento material se han multiplicado exponencialmente. Este mismo tema, ¿verdad? De las posibilidades que algunos grupos, si tienen el ingreso o si tienen el acceso, y otros grupos no lo tienen. Y esos grupos cada vez son más grandes, tanto para arriba, ¿verdad? Como para abajo. O sea, como la brecha de desigualdad va ampliándose cada vez más. Profe, Sí. eso es una tendencia global, ¿verdad? Me parece que lo leí en la SACE. Sí. O sea, la concentración del poder y la riqueza.
Exactamente. Recordemos, ¿verdad? Que nosotros como Costa Rica como país, ¿verdad? Y su dinámica sociopolítica y económica, lo que pase o deje de pasar en Centroamérica, ¿verdad? América Latina, Europa, Asia, etcétera, nos va a afectar sí o sí. Por tema de el tema que tenemos con exportaciones, el tema que tenemos con convenios, el tema que estamos, es como una especie como de maraña, ¿verdad? Como de pulpo, o sea, cualquier cosa, lo que se mueva por allá, casi que efecto mariposa, lo que se mueva por allá, la afectación que haya. Vean ahorita lo que está pasando con el tema de los, ¿cómo se llaman esto? Los buques, lo de los que transportan, ay, Contenedores. los contenedores, gracias. Hay una afectación por un tema por un tema del tema de la pandemia, ¿verdad? Como por así decirlo, pequeño, porque no es tan pequeño, pero como un pequeño factor vino a modificar y vino a afectar la dinámica económica y de comercio a nivel planetario, ¿verdad? O inclusive creo que fue a principio de año que hubo uno de los, que hubo como una especie como de accidente, como también con uno de estos cargos, ¿verdad? Y que atrasó también cualquier cantidad. Entonces, sea lo que sea que pasa, siempre va a haber una afectación, inevitablemente, como que estamos en una especie de pirámide y nosotros estamos ahí incluidos. ¿En qué posición? Va a depender también de los factores que se tomen en consideración, pero lo que pase siempre nos va a afectar. Lo que nosotros hagamos afecta al resto, tal vez no tanto con la posibilidad que nos afectan a nosotros, pero sí hay un nivel de afectación, sí o sí, de vuelta, de ida, tanto de ida como de vuelta. Luego, el tema de la desigualdad de ingresos es una medida parcial. ¿Perdón? ¿Alguien habló? No. Ok. El tema de la desigualdad de ingresos es una medida parcial de la desigualdad social que contiene, pero que la supera, ¿verdad? Entonces, este es importante que lo tengamos en consideración, en consideración. Los ingresos es un tema importante, pero no es todo. Digamos, no se puede venir a definir en la posición en la que se encuentra un grupo, ¿verdad? No se puede definir qué es lo que va a pasar o dejar de pasar únicamente a partir de los ingresos que tiene una persona, o que tiene un grupo, o que se pueden tener o dejar de tener. Es importante, sí, pero no es único. Recordemos, y esto lo hemos estado, creo que lo vimos hace poco, el tema de que América Latina es conocida como la región más desigual del mundo. Hay algunos tópicos que el autor nos tira que son súper interesantes, pero también nos hace una advertencia. Por una parte nos dice que Costa Rica sigue siendo una de las sociedades más igualitarias, con todo y su todo, ¿verdad? Aspecto que no debe ser menospreciado en ningún sentido, y que en términos de la distribución del ingreso monetario, Costa Rica ha sido un modelo relativamente exitoso en el control de la riqueza, aunque no tanto en la ampliación de los recursos disponibles para los menos afortunados. En este sentido, nos menciona, ok, estemos pendientes de lo que pasa, lo que deja de pasar, pero tampoco no lo creamos por completo. En ese sentido, nos dice, tengamos prudencia. ¿Por qué? Porque las fuentes de información sobre ingreso es desigual en el continente, ¿verdad? Luego, los indicadores de ingreso disponibles derivados de encuestas de hogares son eficientes en la captura de ingresos salariales, pero menos capaces de reportar otras formas de ingreso cada vez más relevantes, y que, por ejemplo, la fuente principal de riqueza de los estratos sociales más altos no son los salarios, que en este caso serían los ingresos. Entonces, poder medir eso es tremendamente complejo. En ese sentido, y una de las conclusiones sobre este tema en particular que se realiza en la lectura, ¿verdad? Es que efectivamente América Latina es la región más desigual, pero probablemente sea todavía más desigual de lo que creemos que es. ¿Por qué? Por este tipo de información que tenemos más o menos una idea, pero no es tan específica. Hay algunos que inflan sus números, ¿verdad? Hay otros países que sencillamente no aportan, no hay una contabilidad, no hay forma de poder contrarrestar, no hay forma de poder comparar. Entonces, más o menos tenemos una idea porque abrimos, a ver, salimos a la calle y lo vemos, ¿verdad? O cruzamos de frontera y claramente lo vemos. Pero
hay que tener cierta prudencia con respecto a los datos. En este capítulo en particular se trabaja bastante con datos de la CEPAL, ¿verdad? Creo que es del 2007, si no mal recuerdo. Ahí estuve revisando lo más actualizado y también hay que tomar en consideración que, por ejemplo, el tema de ingresos, tema de desigualdad y todo, a partir de pandemia, vino a disparar y vino a modificar un montón de afectaciones. Lamentablemente, en lugar de potenciar, más bien vamos en retroceso. Luego también otra cosa que nos menciona es que pese a la posición privilegiada en el contexto latinoamericano que tenemos, ¿verdad? La desigualdad de ingresos en Costa Rica ha aumentado desde los años 80. Por ahí nos menciona, por ejemplo, con respecto a la acumulación de los ingresos, que para finales de los 80, los sectores más privilegiados tenían al menos un 43% de acumulación y los menos privilegiados, ay, no eran 43, lo repetí, era un, ¿dónde estaba eso? Un 54%. A ver, era en el 88 tenían los sectores más privilegiados tenían un 43% de acumulación de ingreso y en el 2004 tenían un 54% y los sectores menos favorecidos tenían un 6% en el 88, fue que le di la vuelta y luego le inventé el número, y en el 2004 tenían un 4%. Eso estamos hablando del 2004, ¿verdad? Intenté poder como revisar un poco los datos actualizados, pero también por el tema de que no han logrado realizarse como las encuestas últimamente, que de hecho hasta ahorita fue que se logró tener la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para que se puedan realizar las encuestas y el censo próximamente, pues como que los datos todavía ahí están navegando un poco, entonces no les puede traer como los más actualizados. Pero algo que sí nos menciona es que los datos de la encuesta de ingresos revelan el cambio notable derivado de la tendencia a su concentración en los últimos años. Si así estaba en los años 80 y luego pasamos al 2004, ¿verdad? Del 2004 al 2021 podemos darnos una idea de cómo la brecha de desigualdad tiene que estar, pues, al contrario, definitivamente no está. Tampoco podemos hablar de que esté completamente al otro extremo porque hay ciertos componentes que han venido dando y que han logrado como soportar que los grupos menos favorecidos pues ahí se mantengan con el grado que se mantienen. Luego también otra cosa importante que nos menciona es que al menos la era de la ostentación es consecuentemente un periodo de autorreconocimiento de la sociedad respecto de las diferencias que la constituyen y de ampliación de la tolerancia social de tales diferencias. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que anteriormente como que no habían como las barbas en remojo, ¿verdad? Era una cuestión de las dinámicas se realizaban, pero no había un tiempo o no había un proceso de poder identificar qué era lo que estaba pasando, de poder identificar, por ejemplo, el tema de la diferenciación del acceso a los recursos, ¿verdad? No había como esta posibilidad de poder identificar y de poder proyectar. Entonces, también el tema del proceso y la posibilidad de tener cada vez más datos, ¿verdad? Que se puedan extraer, van a permitir identificar el radical cambio en las cifras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no se hacía y ahorita sí se puede identificar. Entonces también en ese sentido había que tener ahí como cierto cuidado de no alarmarse. A ver, sí estar en cuenta por el cambio radical en las cifras, ¿verdad? Pero tomar en consideración que ahorita hay muchos más procesos, ¿verdad? Hay mucho más fuentes de información de las que habían antes. Luego también, otras de las consideraciones que el autor por ahí nos menciona, y creo que, no, sí estamos bien. Otra de las cosas que nos menciona es, por ejemplo,
Más allá de los ingresos, el tema de la desigualdad también tiene que ver con sexo, con edad, con etnia, con dónde se vive, con si tenemos alguna dificultad física o alguna más bien posibilidad extra, ¿verdad? En qué momento del ciclo de la vida nos encontramos. Si ya estamos a punto de jubilarnos, o si estamos en nuestra época de universidad, o si ya estamos en la época donde tenemos cierta estabilidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, también nos menciona que a partir, por ejemplo, del índice de desarrollo social distrital, ¿verdad? O el índice ya sea distrital, cantonal, etcétera, siempre hay una serie de dimensiones o de consideraciones que permiten todavía tener más claro el panorama en términos de dónde es que proviene y de dónde hay que poder trabajar un poco más el tema de los factores que afectan directamente en la brecha y la ampliación de la desigualdad. Acá yo en la pantalla ustedes pueden ver el más reciente, ¿verdad? Del 2017, 2018, por ahí anda, algunos de los temas que se toman en consideración: economía, participación, educación, salud y seguridad, y a partir de esto, pues ahí se subdividen y ya empiezan a identificarse a nivel de cantón, distrito, etcétera, cuáles están más amplios, ¿verdad? En el momento en el que el autor realiza el estudio, únicamente eran 4 indicadores, que era el económico, el político, el social y el de educación. Y ahora se integra el tema de la participación, en este caso la participación electoral, pero no únicamente como el tema de tengo el derecho de ejercer el voto, ¿verdad? Sino este contacto o esta posibilidad de tener más una presencia en las decisiones que se toman a nivel comunitario, más presencia en actividades, digamos, como sí tener propiamente la participación tal cual, más allá de ir a ejercer el voto, que también es completamente válido y se toma en consideración, pero es más allá. En este sentido, lo que se explora y lo que se identifica es que normalmente o de forma tradicional se decía, ay, es que las dos Costa Ricas, ¿verdad? La Costa Rica que es súper pudiente y la Costa Rica que es pobre. Entonces, a partir de esto, el autor nos dice, en esta forma, la sociedad costarricense se fragmenta no en 2 Costa Ricas, sino en 5, pensando también en los quintiles de ingreso, ¿verdad? Multiplicadas por tantas dimensiones como interesa explorar en el análisis. Entonces, los que tienen mayor acceso, ¿verdad? O posibilidades en el ámbito de la educación, de la seguridad, de la salud, de la economía e inclusive de la participación. Otra de las cosas que nos menciona el autor sobre una visión más de desigualdad en términos de como desigualdades territoriales, si no mal recuerdo, de desigualdades territoriales que también pueden comprenderse como una especie de proceso de la sociedad costarricense. La sociedad, nos pone el ejemplo de la sociedad, digamos, como un espacio integrador, él lo llama de esta manera, ¿verdad? Que son los barrios, esta visión de las casitas, que hay mayor posibilidad, donde hay pulpería, donde hay carnicería, paradas, aceras, se toma transporte público, hay iglesia, hay salón de deportes, etcétera, digamos, donde hay una comunidad, digamos, hay comunicación con la gente, tal vez no se sea como los más unidos con los vecinos, ¿verdad? Pero por lo menos se identifican, por lo menos se saben, ¿verdad? Y esta es la visión que se da o la especificación que él identifica como la sociedad tradicional, este espacio integrador, más barrial, más comunitario, más tradicional. Y por otra parte viene la sociedad emergente, a partir de los hábitats segregados, ¿verdad? Que ya empieza la construcción de torres, y eso que estamos hablando de hace 10, 11 años, ¿verdad? Un poco. O sea, lo que ha cambiado a nivel de construcciones verticales, ¿verdad? En los últimos años ha sido una cuestión absurda. Y a partir de eso, también que estos mismos lugares son condominios cerrados, no hay posibilidad, que inclusive ya tienen
sus mismos como centros de conveniencia, les llaman, ¿verdad? Para que no tengan que irse muy largo, que ahí tienen farmacia, ahí tienen panadería, ahí tienen hasta para comprar vinos, digamos, tienen todo súper cerca, tienen el tema del deporte, porque estos lugares tienen gimnasio, tienen piscina, tienen lugares para actividades sociales, como que estos centros les vienen a resolver y entonces básicamente no tienen que hacer vida afuera, por así decirlo. Hay diferencias importantes, ¿verdad? Por una parte, en lo que sería la sociedad emergente, esta parte del hábitat segregado, menciona que en términos del gobierno local, básicamente se encarga de generar permisos para la construcción, calles y vámonos. El tema, por ejemplo, de espacios públicos, recreativos, de hacer parques y demás, eso no tienen por qué preocuparse porque eso lo resuelve el mismo espacio, ¿verdad? Inclusive el tema de la seguridad, seguridad privada. Entonces, hay cierto tipo de dinámicas que el propio Estado pues no tiene que ahí como, no tiene cabida, por así decirlo. En cambio, en el espacio tradicional, ¿verdad? En este espacio un poco más integrador, más, más popular, por así decirlo, inclusive, el tema, por ejemplo, del transporte público, ¿verdad? Lo que es el tema de seguridad, sobre todo este tipo de cosas, entonces si hay inclusive el tipo de comercio que se desarrolla, que como les decía ahorita, que el bazar, por ahí mencionaba el chino, ¿verdad? El lugar de pollo, etcétera, que todo eso está ahí, es parte del barrio, es parte de la cultura que se vive, y ahí pues sí hay un ingreso o una identificación o una manera en que los gobiernos pues sí están como que sí están más metidos, por así decirlo, en lo que pasa que en lo que sucedería en una sociedad emergente como la que aquí nos describe un poco el autor. Otra de las observaciones que nos hace, que yo les marqué aquí en amarillo, dice que estos espacios están definidos así, pero que por supuesto no es que se van a encontrar así, tal cual, hechos a la medida, ¿verdad? En su estado más puro, le dicen. Pues la vida social impone mediaciones y vinculaciones que hacen de la imagen real algo mucho más complejo. Entonces, estas dinámicas que se desarrollan en los hábitats segregados, ¿verdad? O en los espacios integradores, no es únicamente lo que nos menciona o no es únicamente la idea de lo que percibimos porque vivimos en uno, vivimos en el otro, sino que hay elementos que vienen a complejizar mucho más las dinámicas que ahí se desarrollan. Luego también el autor nos hace una comparación bastante ahí como rapidita, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema nos habla del tamaño de las propiedades, nos habla del costo de las propiedades, nos habla del tipo de propiedades. Nos pone un par de ejemplos. El ejemplo de Cartago, por ejemplo, que las casas más pudientes, por así decirlo, en aquel momento podían andar como en los 43 millones y las menos andaban como en 5 millones. En Escazú, en cambio, las casas para aquel momento, y en realidad, y ahorita ya está conectado con esa segunda línea, ¿verdad? Que en aquel momento podían andar de 60 millones para arriba, ¿verdad? Ni siquiera nos menciona cuánto nos costaba la más barata. Y que las personas en esta área, el 77% para aquel momento solían vivir en apartamentos, a diferencia de Cartago, que por ejemplo, que son una sociedad, por así decirlo, más tradicional, pero como les lo acabo de mencionar, en los últimos años el tipo de proyectos, ¿verdad? Habitacionales ya inclusive vienen a modificar lo que normalmente estábamos acostumbrados y no solo a nivel visual, ¿verdad? No solo a nivel de posibilidades que hay de condominios y de torres, etcétera, sino también las dinámicas que confluyen alrededor también en los ingresos, bueno, todas las dinámicas que vienen a afectar directamente sobre un cantón, un distrito, etcétera. Igual acá nos menciona, ¿verdad?, que el tamaño o el precio no son los únicos factores, pero en las condiciones actuales el tamaño, el precio y el tipo de vivienda muestra potenciales diversos de integración social comunitaria.
y que por ejemplo, que en la concentración de las personas pobres en auténticos guetos urbanos, muchos de ellos incluso producto de la segregación inducida, quizás no intencional, por las políticas públicas de vivienda social, ¿verdad? Ejemplo, tenemos la ciudad satélite, ¿verdad? Lo que intentaron hacer con la ciudad satélite, los Atillos, y otro tipo de proyectos importantes que a fin de cuentas vienen a segregar cierto tipo de población en un mismo lugar pero no fue como a propósito en aquel momento, ¿verdad? Sino que ya vienen a determinar ciertas características que vienen a impactar y por ende también las dinámicas que suceden a nivel barrial, el tipo de trabajos que se mantengan, ¿verdad? La dificultad inclusive para poder ingresar a ellos, etcétera, etcétera. De momento, ¿tenemos alguna duda, chicos, chicas? No. Ok, perfecto. Luego también nos habla sobre, y creo que ya aquí casi que es como para ir cerrando esta primera parte y tener un pequeño receso. La expansión universal de los derechos en términos de globalización es una oportunidad para las políticas igualitarias, estamos de acuerdo, pero también para justipreciar, le dice, el tamaño de nuestra inequidad a partir de ciertos factores. Por una parte, que la visión de Estado y empresas, así como de personas trabajadoras de la sociedad, ya no tienen como esa capacidad de poder explicar lo que es el término de inequidad. ¿Por qué? Porque habían habido una serie de cambios en los procesos y en las dinámicas propiamente. Entonces, por una parte nos menciona que la gente que trabaja ya, hay mucha más gente que trabaja que no es asalariada, que se tiene que incluir, por ejemplo, en términos de lo que se llama el cuenta propia, ¿verdad? Y esa posibilidad de poderlo medir, de poderlo identificar y poder hacer ahí los cruces para poder notar y poder encontrar un poco más los porcentajes de inequidad, están como, son datos que están sueltos, que no se logran poder identificar de forma tan sencilla. Y esto los que estamos hablando por cuenta propia, ¿verdad? Pero los que estamos hablando lo que son los trabajos informales, ¿verdad? Que también es otro componente que no existe esta manera tan sencilla de poderlos mediar. Y otros procesos que han surgido en el camino, los que son como que medios informales, pero como que están formales. Bueno, hay unas dinámicas bastante complejas al respecto. Y luego que en el pasado cercano la solución de lo social vía relaciones laborales parecía suficiente, o sea, únicamente, bueno, tenemos una dificultad, tenemos problemas para podernos mantener y poder generar mejores condiciones. Entonces la seguridad social, las posibilidades eran más que suficientes y ya vemos que claramente no lo es, ¿verdad? Hay muchos más procesos y mucho más elementos que tomar en consideración y que pues nos han ido contemplando en el camino. De ahí como inicialmente en este proceso de finales de 70s, 80s, 90s, venía con una visión más establecida, ¿verdad? Como les mencionaba ahorita, sobre lo macro, ¿verdad? El bienestar más general y que en el camino igual han surgido una serie de consideraciones distintas que no se han logrado tomar en cuenta y hay una afectación ahí directa también. Creo que esta era la última filmina, si no mal recuerdo. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Algún comentario que queramos hacer? Yo no he leído esta lectura aún, entonces le quería preguntar si se menciona en alguna parte el papel de una actividad, por ejemplo, como el narcotráfico y la guerra contra las drogas, en el papel que juega en la desigualdad y lo que ello implica, bueno, las implicaciones que ha tenido en Centroamérica principalmente.
No, en esta parte exclusiva de la lectura no. Ok, ok. Sí, no se habla. Igual a ver, hay una serie de factores, son tantos que se podrían tomar en consideración, ¿verdad? Los accesos y demás, pero en este caso en particular más nos habla sobre lo que sería el proceso un poco de dinámicas, ¿verdad? De las modificaciones y las variaciones que han habido en las últimas décadas y también como de las bases propiamente de la seguridad y los beneficios sociales a nivel país. Por ahí anda, más o menos, esa parte de la lectura. Ok, Sí, chicos, gracias. son las 11:10. ¿Tenemos algún otro comentario? Si no, nos tomamos unos 10 minutitos y regresamos a las 11:20 para seguir con la siguiente lectura y ya estaríamos. No, bueno, nos vemos a las 11:20. Y a partir de eso, toma en consideración la edad que tienen, la profesión, a qué se dedican, ocupación, de qué tamaño es mi casa, cómo se encuentra el estado de la casa, si tengo seguro, enfermedades, educación, bueno, en fin, un montón de factores que tomar en consideración, pero ok, perfecto, eso fue lo que se tomó y entonces así fue como me ingresaron. Pero un par de años después sucede que uno de las personas que vivían en mi casa se casaron, entonces hizo un nuevo núcleo familiar y ese núcleo tiene otra persona y tienen hijos y tiene abuelo y tío y todo el asunto y entonces ese hogar, el que originalmente se propuso y está dentro del sistema, por así decirlo, como que se desfragmentó, ¿verdad? Y ese tipo de dinámicas, de movimientos, no se logran identificar y pueden hacer que los números no sean los más exactos posibles. Entonces, hay una serie de detalles que todavía están resolviendo, ver de qué manera puede hacerse que sean cada vez más precisos. Luego, lo que están procurando, ¿verdad? Han encontrado problemas, por ejemplo, a nivel institucional durante el transcurrir de muchísimos años, desde problemas específicos con decisiones políticas, desde problemas específicos a nivel de jefaturas o así a nivel de jefaturas o de proyectos que se tengan a nivel institucional, también procesos, que no hay procesos de planificación. Entonces ha sido una serie de elementos que han interrumpido, porque esto viene desde como hace como 20 años tratándose de desarrollar, tal vez un poquito menos, no sé, creo tal vez como unos 20 años. Vienense tratando de desarrollar y siempre han encontrado como diferentes pautas, diferentes cosas que no ha permitido que se pueda generar completamente. Hay otra serie también de obstáculos operativos, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar y a fin de cuentas, el sistema tal cual empieza a funcionar a partir del 2017. Como les digo, hay una serie de instituciones que están entrelazadas y que vienen a generar ahí un poco los datos y a hacer como el desgrane o el análisis, por ejemplo, de temas relacionados con la ubicación geográfica, con características y servicios propios de la vivienda, con características de las personas, del hogar, el patrimonio familiar que se mantenga y otro tipo de componentes que vienen a determinar un poco cuál es la realidad socioeconómica de las personas. También el instrumento por el cual se guían originalmente es por la ficha de inclusión social, que es la conocida como FIS. Esta ficha la pasa tanto el IMAS como la caja, pero está también nutrida de otros datos, de otros registros, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Dirección Nacional de Migraría y Extranjería, del Sistema Centralizado de Recaudación, del Sistema Nacional de Información en Salud, del Registro Nacional, entre otros. Entonces, es un sistema que viene a incorporar diversos datos, ¿verdad?, sobre las personas que originalmente fueron incluidas, digamos, están incluidas dentro de los procesos del,
de, de solicitudes al Estado, ¿verdad? De apoyo al Estado. Y vienen ahí también a hacer como, ok, están las personas que originalmente y tradicionalmente, por ahí se menciona en la lectura, tradicionalmente siempre se trata esta visión de las personas que se encuentran en la línea de la pobreza, pero se deja por fuera a las personas que se encuentran en la línea, digamos, como consideradas como no pobres, pero que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, lo único que los diferencia de estar o no estar en la línea pobreza, porque hay otro tipo de factores que son muy similares, como les decía, la ubicación geográfica, el tema de la vivienda, características de las personas del hogar, etcétera. Lo único que hay tal vez algún tipo de diferencia es el tema de los ingresos. Es ahí donde ya viene a cobrar sentido la segunda parte de la lectura, que lo que hace es la investigación para poder tomar en consideración el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza, es que excluye el tema de los ingresos. Lo que normalmente y todo el mundo dice, bueno, tiene, no tiene, las posibilidades que sí, el tema de los ingresos no se toma en cuenta para tomar otro tipo de factores que ustedes cuando hagan la lectura o si ya la hicieron, pues ahí la lograron identificar. También otra cosa que comentan un poco del proceso que fue llevado a cabo, ¿verdad? Y que logran identificar como algunas de las fortalezas y también de las cosas por desarrollar, de las mejoras, es, por ejemplo, el tema del, de la cantidad de personas, ¿verdad? Que tienen a cargo el proyecto. Son pocas personas, las solicitudes son muchas, ¿verdad? Normalmente se hacían este tipo de procesos a mano, las visitas para poder contrarrestar los datos no siempre se hacen, ¿verdad? Entonces, también determina muchísimo del centro donde se esté realizando, del lugar en el país, de lo que haya a cargo para ese momento. Entonces, hay una serie de factores que ahí también vienen a modificar y vienen a, a, pues a causar ciertas diferencias en la posición, ¿verdad? Al respecto de la desigualdad o de la exclusión que tienen los grupos que son analizados. Otra de las cosas que se nos menciona en la lectura que ustedes van a poder encontrar es que parte también de la dinámica de la investigación era revisar la calidad de los datos y la manera como se estaban analizando los modelos estadísticos. Ahí también menciona de que las metodologías, los propósitos, los obstáculos que ahí fueron encontrando, ¿verdad? Y otra también de las cosas que se mencionan es, y de hecho que es como la principal, de ahí donde parte la investigación y la preocupación, como una situación, por ejemplo, una situación de crisis, tal cual como ha sido el tema de la pandemia, también habla de lo del bono proteger, etcétera, etcétera. Entonces, cómo este proceso en particular, digamos, una afectación de crisis en particular, puede venir a engrosar eh, el porcentaje de personas que se encuentran en pobreza, ¿verdad? O que se encuentran en términos también de desigualdad, que son precisamente esa franja que no entran porque tienen cierta cantidad de ingresos, pero hoy tienen trabajo, mañana no tienen trabajo, digamos, pueden ser condiciones muy fluctuantes. Y de ahí básicamente pues deviene un poco la investigación. El objetivo general, chicos, que tiene y chicas, que tiene esta investigación que está todavía como en desarrollo, es básicamente poder brindar a las personas que son responsables, básicamente que de política pública, algunas alternativas para diseñar decisiones orientadas a priorizar las ayudas de los programas sociales ante eventuales impactos económicos y sociales, en este caso derivados de la pandemia. Entonces, también hay algunos otros elementos que ustedes pueden ahí identificar, ¿verdad? Al respecto
pues van a poder ya ir encontrando y cobrándole sentido como parte de lo que hemos estado ya analizando y hemos estado viendo, solo que un término más técnico, porque acá ellos lo mencionan, no estamos trabajando propiamente también por un tema de protección, ¿verdad? A la identidad. No se está trabajando como con las personas propiamente, sino con los grupos y los porcentajes que esto nos puede generar y la dificultad. Entonces empiezan a identificar algunos de los factores que están a favor y que están en contra de ciertas metodologías que históricamente se han desarrollado, ¿verdad? Y cómo las posibilidades que también el sistema que podría generar, por ejemplo, con la minería de datos y otro tipo de dinámicas que se podrían utilizar para poder desarrollar políticas socioeconómicas, ¿verdad? Y para poder salvaguardar las personas, no solo que han sido vulneradas y se encuentran en situación de pobreza históricamente, ¿verdad? Sino también esa otra fracción que no se suele identificar, que no se suele tomar en cuenta, que sería la de las personas no pobres, pero que tienen condiciones y características muy similares con las personas que se encuentran en condición de pobreza. A grandes rasgos, chicos, por ahí va el tema de la investigación. Es necesario leerla después de leer a Carlos Sojo, ¿verdad? Ya uno empieza a encontrar ahí bastantes coincidencias y como les hacía referencia, el tema de la lectura con Soho es que se la publica en el 2010, pero cuando uno lee esta lectura que la publicaron el año pasado, a principios de este año me parece, tiene todo el sentido, ¿verdad? Ya uno empieza a encontrar ahí bastantes adecuaciones y bastantes cosas que tienen que ver y que están unificadas. ¿Algún comentario al respecto de esta lectura, chicos, chicas? ¿O alguna duda que tengamos? ¿Quedó clarísimo? Creo que va a quedar más claro cuando la lea completamente, sí. Pero Exactamente, sí. según entendí, es como de, bueno, se enfoca mucho en los datos y digamos en la investigación como tal, Uh-huh. como en los resultados que arrojan los datos y como a partir de eso poder desarrollar o por lo menos brindar alternativas para hacer políticas Uh-huh. que puedan ayudar a estos grupos que usted menciona. No solamente Exacto. a las personas en situación de pobreza, sino como en según entendí, es como el nivel que sigue, digamos, el nivel superior, que no califican como pobres, pero que sí, igualmente son vulnerables. Exactamente, por ahí anda el asunto. Entonces podemos verlo, que la lectura de Carlos Ojo nos permite tener como esa base, ¿verdad? Como ese sustento. Y la siguiente lectura, que es la del programa Estado de la Nación, lo que nos permite es verlo de una forma más aplicada. Algunas de las críticas y de las observaciones que Sojo realizaba y que uno decía, mira, en términos de la desigualdad, ¿verdad? O este porcentaje de la población que tiene mayores ingresos. Pero cuando vemos qué hacemos sin ingresos, no es como que no se pueda hacer, en realidad sí, y la lectura nos lo permite poder realizar, ¿verdad? Poder hacer todo un análisis de otras condiciones que no únicamente son los ingresos, que Carlos Ojo nos lo mencionaba, ¿verdad? Y que estaba presente en la presentación, donde les mencionaba el tema del ingreso es importante en términos de desigualdad, ¿verdad? Lo que se pueda desarrollar, pero no es exclusivo, no es únicamente lo que viene a determinar si se es o no se es y a partir de eso tomar consideraciones, tomar decisiones a nivel político o social, ¿verdad? Y así desarrollar otro tipo de circunstancias para tener mantener un nivel no solo de ingresos, sino de vida, ¿verdad? Para para no gestionar otro tipo de procesos cuando hay momentos de crisis, que es lo que nos menciona un poco también esta última lectura, la del Estado de la Nación. Por ahí anda el asunto. Pero sí es importante que leamos, chicos, ¿verdad? Porque si no se nos convierte nada más en una visión de, ok, más o menos tenemos la idea, pero para que ustedes puedan ubicarse un poco más y lo podamos tomar en discusión. Con respecto a la clase de la otra semana, todavía no estoy muy segura. Creo que va a ser asincrónica.
Entonces, cualquier cosa, ahí les queda como el enlace, y si no les aparece el enlace, entonces ahí de una vez les subo la presentación o la exposición que les estaré realizando al respecto. Entonces, para la próxima semana, es 19, ¿verdad? Para la próxima semana tendríamos las lecturas de Berger y la de Martín Baró. Y entonces nos vemos la próxima semana. Estaríamos por el día de hoy, mismo canal, Profe, misma hora. Sí, disculpe. Una pregunta con respecto al trabajo final. Uno le puede estar mandando avances cuando se pongan las indicaciones en mediación, o simplemente se tiene que entregar de un solo, no, o yo le puedo, se o puede uno le puede mandar, estar mandando. se puede mandar, claro, pero en mediación creo que ya yo les subí las indicaciones, ¿o no? Bueno, a mí solo me aparece como la entrega, no me aparece como una Ok, indicación solo en el programa que da ejemplos, pero no como una indicación como tal. ok, ahorita finalizando ya con ustedes voy a revisar y cualquier cosa se los cuelgo, pero no sé, claro, me pueden mandar consultas, observaciones, auxilio, cualquier cosa para que puedan tener ese porcentaje casi que completo, si no es que completo. Bueno, muchas gracias, Estamos. profe. Yo le iba a preguntar sobre eso también. Entonces, usted va a como a poner más indicaciones. Es que Sí, con lo que está en el programa, como que sí me quedaron muchas dudas y bueno, no sé, le pensaba pedir si en las horas de consulta se podría, pero mejor espero a que ponga las indicaciones y a partir de eso, bueno. exactamente. Igual, yo ahorita termino la clase y voy a revisar si fue que lo dejé en oculto o qué fue lo que pasó. Y en todo caso, recuerden que tenemos horario de consulta la otra semana, el lunes. Entonces, también para que lo podamos sacar provecho a esas horas, chicos, chicas, cualquier cosa. Ok. Por cualquier cosa, con lo de con lo de las consultas, si necesitáramos conectarnos Correo, a esa hora, tendría que me ocurrir, ok, ¿y cuándo se lo podría enviar? Porque ya en es fin cual, de semana. Y... no hay ningún problema si me lo mandan el fin de semana. Ok, ok, perfecto. Bueno, muchas Listo. gracias. Bueno, chicos, chicas, que estén muy Bueno, bien. gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto, bye.